Ember. React. Pues mi nombre es José Padilla, el segundo, si saben conocer el primero. I'm soon the first. Ese es mi GitHub, si me quieren conseguir. Eso, ¿qué empezamos? ¿Cómo es React? React es este library que hizo Facebook hace como 2 o 3 años ya, que se basa todo en components. Y es bien diferente a lo que uno está acostumbrado en Angular y en Ember, ¿verdad? No hay un two-way data binding, no hay observables, todo es con el virtual DOM y re-render en cada update. So, es un open source JavaScript library for creating user interfaces. So, esto es el V en MVC. O sea, no es literalmente eso, pero lo pueden ver así si quieren verlo así. So, let's take a step back. ¿De qué está hecho un web application? So, HTML, CSS y JavaScript. So, al principio todo era HTML, vino CSS, inline styles, vino JavaScript en el mismo file. Vinieron y dijeron, vamos a separarlo todo en diferentes files, model separation of concerns, and the languages, right? Pues it's the recommended structure, separate your files y link your CSS and JavaScript in your HTML. So React encourages algo diferente, usar HTML y CSS en tu JavaScript y que JavaScript tome el control de todo. So esto medio raro, ¿verdad? We're going back in time. So, sí, tu HTML va a vivir en JavaScript, tu CSS va a vivir en JavaScript, por si acaso eso no es cierto. Lo puedes tener así, se recomienda así, pero lo puedes tener aparte usando CSS modules y JavaScript control everything. So, yeah, como que... So, React parece raro, ¿verdad? Como que para qué yo lo quiero usar, pues por los components. Todo el React es un component. Es un simple API como de 10 functions y nada más tiene que definir uno, render. Y render lo que va a hacer es la parte que tú vas a enseñar en ese component. So, esto es un ejemplo de Hello World. So, estoy usando ES6 para que no hayan visto que tenemos clases. Nada más tengo que hacer render, devolver lo que parece HTML. Eso es JSX, una extensión de JavaScript que es como XML-like syntax. Y se siente HTML, pero al final del día ese div se convierte en un JavaScript function. So, como dije, todo en React es un component. So, se basa mayormente en reduce coupling y increase cohesion. Para que no sepan qué es eso, coupling es el grado en el cual un módulo de programación depende de otro módulo de programación. So, lo que queremos es reducir esto. So, mientras más we reduce coupling, más reusables son estos components para cualquier otra aplicación. So, podemos usar un componente de un mapa, un componente de un list view que nada más renders lo que está en el screen y otra persona lo puede usar, cosas así. Y cohesion es aumentar el grado de que los elementos de un módulo pertenecen juntos. So, si algo pertenece junto, no debe salir de ahí nunca. Right? So, eso es lo que trata de enfocar React. So, en vez de usar separate your concerns con CSS, JavaScript y HTML aparte, usa components para hacer eso. So, esencialmente, si haces un buen diseño de components, que no veo ninguna manera de tú hacerlo mal, pues components son reusable, son composable, son unit testable, y todo, ¿verdad? Como mencioné al principio, se basa en el virtual DOM. So, en el caso de Angular que usa two-way data binding, usa como observables, ¿verdad? So, si cambió un property, nada más va a cambiar ese property en la memoria de JavaScript y es O de 1, para que sepan del build notation. So, lo mismo pasa con Ember, hasta que vino el Virtual DOM y Ember pasó lo mismo con Glimmer. So, hay unas cosas parecidas ahí, ¿verdad? Glimmer fue inspirado por el Virtual DOM de React, por si acaso. So, lo que pasa es, cada vez que cambia algo en tu state, va a ser un re-render a toda la app. Pero, ¿verdad? Uno piensa, este es bien ineficiente, está muy lento, como ellos lo hacen, que doesn't break my app, o será bien slow. So, para los que se acuerdan un poco, han cogido el tipo de datos,
esto es como un binary tree. So, las partes que están marcadas con la flecha son que están dirty o que cambiaron. Entonces, las que están rojas, lo dije mal, ¿verdad? Estas son las que están dirty y entonces se afectan todos sus hijos. Y esas son las partes que va a re-render de tu app, más nada. Y esto es extremely fast. Hay un talk de Pete Hunt que detalla esto más comparado con Angular y con Ember usando observables contra el Virtual DOM, y ahí uno puede ver la diferencia de verdad que no es mucha. So, les voy a enseñar un ejemplo que se llama DB Monster. So, este ejemplo es el Virtual DOM haciendo re-render en cada row que está haciendo update. Si pongo mi mouse encima de uno de ellos, ves que mi app no se rompe, nada más está cambiando el text. So, el hover no se afecta, y esto hay como 200 rows que están rendering at the same time. So, en comparación con Ember o con Angular, el performance no se afecta en casi nada. En los frames son casi lo mismo. Este es el talk de Pete Hunt. Después voy a poner mi talk en Speaker Deck y lo voy a usar por Slack para que todo el mundo lo tenga. So, esta es otra página bien chévere que hicieron Blimp, que están aquí con nosotros, que pueden ver user interfaces built with React. So, el New WordPress está hecho en React, Docker Hub está hecho en React, File Previews, el Sandbox, tienen que chequear, eso está bien cool. Y unas cuantas más aquí, ¿verdad? Obviamente está Facebook y también está React Native Playground, está Flipboard y otras cuantas más. So, estos son otros tools que se usan con React. Está Flux, Redux, Webpack, React Native para hacer user interfaces usando React. Está Relay y está GraphQL. Si quieren hablar más de eso, pues con el talk podemos hablar. So, este es el fin de la presentación, pero no del talk. Ahora vamos a ver un poco de React Code. So, aquí está el repo de todo el workshop. Voy a ir rápido por esto para poder avanzar, pero pueden verlo después con calma y me pueden preguntar cualquier cosa. So, el Hello World example, el mismo que vimos. So, déjame copiar esto. So, literalmente está haciendo Hello World. So, él está cogiendo este div, lo está presentando y ya, más nada. Cuando está composing components, que verdad tengo un component que se llama Hello Mom, otro que se llama Hello World, y eso recibe un property que se llama MSG o message, y lo estoy pasando a este component del component de Hello World. Y verdad, le estoy pasando este string. So, la ventaja con React, que no lo tienen con Ember o con Angular, es que no tiene todo ese wrapper code que tienen que usar su método de hacer getters, setters, cosas así. So, esto es vanilla JavaScript. No hay nada fuera de lugar. Nada más es React Component, lo extiende, pone los métodos, and you're done. Todo demás es vanilla JavaScript. So, el siguiente ejemplo, ese ejemplo sencillo. Lo estoy usando this message. Si cojo esto, eso es lo que está cambiando el property. So, ahora les voy a enseñar lo que es el state. Ok, so un simple text box y yo estoy escribiendo, right? So, déjame enseñar el código rápido. Lo que está pasando aquí, yo hice este component que se llama input text, input box. Y verdad, este component es reusable. So, cada lugar que yo use este component, no tengo que reinventar la rueda. Nada más
I just use it and that's it. Le paso un método de update message en su como property y lo puedo call it con su value, right? So, pero lo que está haciendo es set state. So, esta es la parte de que cuando cambia este valor va a repintar todo el año. So, no me queda mucho tiempo, déjame enseñarles un ejemplo más completo. ¿Quién le gusta los ejemplos de to-dos? Solo una persona. So, esto es un simple to-do app. So, pueden ver un par de cosas mientras voy escribiendo, estoy haciendo un filtro, ¿verdad? Y este filtro es con un simple vanilla JavaScript method de filter y filtrando por el start smooth, right? So, también puedo marcar lo que ya terminé, esto otro filter, lo que ya terminé, y aquí también puedo seguir buscando, right? Puedo seguir haciendo search. Puedo como que undo it y estar aquí de nuevo, puedo delete it. Y ya, ¿verdad? So, déjame enseñarles el código rápido. El código es un poquito más completo. Aquí pueden ver están los styles de CSS ahí mismo en JavaScript. Qué lindo, ¿verdad? So, si queremos hablar más de todo lo que está pasando aquí, podemos hablar después que termine. Que hay un par de cosas que están pasando, pero pueden ver los filters cuando está filter done. Cuando le da el botoncito de done, aquí está filtrando. So, no magic, just vanilla JavaScript. So, les voy a enseñar otros ejemplos bien chéveres, que con React Motion. Esto es algo bien cool, que se mencionó en el talk de React Europe, ¿verdad? Que un señor que ha trabajado mucho con animations, con Adobe, usando todas esas cosas de Flash, y la trajo a React usando este library. No, él hizo el library, perdón. Otro ejemplo bien chévere. Este a mí me encanta, los waterbirds. Y ¿verdad? Esto está re-rendering a cada update. Cada vez que estoy moviendo el mouse, está re-rendering todo con Virtual DOM. Y pueden ver que no se afecta el performance en ninguna manera. Y este otro que está bastante cool. Puedes ver cómo va cambiando todos esos valores. Bien smooth. No lags ni nada. Me queda un minuto. Voy a enseñar algo súper rápido. So, estoy usando React Router, ¿verdad? Podemos hacer routes también, ¿verdad? Hay otros setup que uno puede hacer con el server para tener el URL, pero es bien sencillo, ¿verdad? Es usando los mismos components. So, tienes tus links a los routes y aquí tienes tu router con route, los nested routes que tú quieras, ¿verdad? So, hasta ahí mi talk. Muchas gracias.